Bienvenidos a Infortambo Podcast. En esta primera temporada les traeremos todo el Celatán a sus oídos, así que solamente pónganse cómodos y disfruten del mundo de la lechería. ¿Cuáles son los aminoácidos que limitan la producción de leche? ¿Cómo responden las vacas que reciben dietas suplementadas con metionina? Ya ahora estamos hablando de un aminoácido más específico. ¿Y cuándo comienza el éxito de una preñez a término? Y la pregunta que le hago ahora, que ya sé la respuesta, es una pregunta más que nada retórica, es ¿cuántos ustedes en la audiencia suplementan con aminoácidos? Y la respuesta ya casi la sé, es ¿por qué no suplementan sus dietas con aminoácidos? La cuestión es, ¿por qué no? Porque ya desde hace más de 20 años que la NRC, el Consejo Nacional de Investigaciones de Estados Unidos, concluyó que la lisina y la metionina son dos aminoácidos, limitan la producción de las vacas lecheras. Pero ni siquiera tenemos que parar en 20 años, hace 50 años que investigadores en Estados Unidos empezaron a ver respuestas positivas de las vacas cuando se suplementaban con aminoácidos. Acá le estoy dando un ejemplo de una publicación que se hizo en el Journal of Day Science del Dr. Glenn Borick del grupo de Wisconsin, que fueron pioneros en la suplementación con aminoácidos en vacas lecheras. Y básicamente la idea era cuando alimentamos vacas, en el alimento sin dudas que estamos dando todo tipo de aminoácidos, ¿no? Y no solamente aminoácidos, sino estamos dando proteínas, minerales, vitaminas, etcétera. Pero eso no es suficiente. Con el alimento, entonces, una vez que llega al intestino delgado, se transforma en proteína metabolizable, que está compuesta por proteína de envase de los microbios luminales, que es una proteína de altísima calidad, una proteína que escapa a la degradación luminal y una proteína endógena. De todas maneras, independientemente de la fuente de proteína, el resultado final es que esta proteína se absorbe como aminoácidos, y estos aminoácidos sirven para sintetizar proteína, que esta proteína termina en proteína láctea. Y el objetivo de estos investigadores era decir, bueno, ¿qué aminoácidos debemos tener? La vaca tiene que tener acceso para que produzca más proteína láctea, de tal forma de que se produzca más leche y más proteína en la leche. Esta publicación que se hizo, ya les digo, en 1972, fue una publicación que hizo este grupo alimentando una metionina protegida a vacas para ver, suplementando al alimento para ver cómo se producía más leche y más proteína. Más leche y más proteína en la leche. O sea que la tecnología que estamos usando ahora no es nueva, no es de los últimos 10 años, no es de los últimos 20 años, es de los últimos 50 años. Pero la historia no termina ahí. Al final de los años 90, investigadores comenzaron a preguntar, bueno, pero los aminoácidos son buenos nada más que para la proteína de la leche. Sabemos que los aminoácidos son compuestos, componen a las proteínas y todo nuestro cuerpo está formado por proteínas. Tenemos tejidos proteicos, tenemos enzimas, tenemos receptores proteicos, tenemos proteínas mensajeras, hay proteínas en la sangre que son totalmente activas en el sistema inmunológico. Entonces, no es nada más que la función de los aminoácidos, no está nada más que para producir más proteína en la leche. Y de ahí sale el concepto de un nuevo concepto a partir de los años 90 de los aminoácidos funcionales, que se dividen los aminoácidos no como esenciales o no esenciales, o requeridos y no requeridos, sino como aminoácidos funcionales, que está más dedicado a cómo estos aminoácidos regulan procesos metabólicos para mejorar la salud, la sobrevivencia, el crecimiento, el desarrollo, para la lactación y la reproducción. O sea que es un concepto totalmente distinto que nace a partir de los 90. Entonces, si dejamos atrás y aceptamos que los aminoácidos afectan positivamente a la producción y a la calidad de la leche, que ya está estipulado y totalmente establecido desde los 2000, veamos ahora cuál es el impacto de los aminoácidos en la salud de la vaca. Pero antes de llegar a la salud de la vaca,
Veamos qué pasa en el periodo de periparto. En el periodo de peripartos todos sabemos que tenemos problemas, sobre todo, agomazo desplazados, cetosis, matitis, o sea, todos ustedes lo saben muy bien. Lo importante de esto es que entre un 30 y un 35% de las vacas se ven afectadas por alguna de estas enfermedades. Y muchas veces cuando ocurre una de estas enfermedades son recurrentes, quiere decir que empieza una enfermedad y la misma vaca está comprometida y cae en otra enfermedad y es un círculo vicioso. El otro número que es muy importante para tener en cuenta es que un 78% de estas enfermedades ocurren dentro de las 3 semanas posteriores al parto. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ver cómo afectan estas enfermedades que se padecen durante el periparto a la producción, a la salud y la reproducción. En definitiva, cómo afectan estas enfermedades a las vacas que desgraciadamente tenemos que descartar, o porque se mueren, o porque se enferman, o porque no pueden estar ya más en el rodeo. Y esos datos están bien establecidos. Acá yo les estoy mostrando datos de básicamente 2 estados en Estados Unidos. Uno es en Wisconsin y otro es en Pensilvania, pero estos números se repiten en cualquier lugar del mundo, en cualquier estadística que uno se ven. Y lo que pasa es que el mayor porcentaje de las vacas que se rechazan durante el ciclo de lactancia de la vaca ocurren en las primeras 2 o 3 semanas después de la aparición. Hay como un periodo un poquito más después a los 70, 80, 100, 150 días, probablemente haya otro un poco más de aumento en el porcentaje de descarte, que es debido a la parte de reproducción. Pero el mayor porcentaje de vacas, todos sabemos, se descartan en las primeras 3 semanas de parición. Y eso es independientemente de si la vaca está en primera lactancia, segunda lactancia o tercera lactancia. Lo que sí es cierto es que a medida que las lactancias van progresando, esta incidencia de enfermedades se va aumentando. ¿Cómo evaluamos este tipo de enfermedades? Bueno, porque hay enfermedades hepáticas. Hay un grupo de Italia que son pioneros en este tema y han desarrollado lo que se denomina el índice de actividad hepática, que básicamente tomando muestras de sangre y evaluando biomarcadores de la sangre, pueden determinar si la vaca está metabólicamente bien o el hígado está funcionando bien o no. Y los biomarcadores que usan son albúmina, colesterol y vitamina A. Toman 3 o 4 medidas durante el primer mes de lactancia, miden los biomarcadores del plasma de cada vaca y en base a eso se determina un índice. El índice consiste de albúmina como indicador de la inflamación crónica, colesterol como medida indirecta de lipoproteínas y vitamina A como indicador del sistema inmune. Con esos 3 números generan un índice y mientras más alto, más saludable está el hígado. Entonces, por ejemplo, aquí le doy un mensaje de, por ejemplo, un estudio que el mismo grupo hicieron y publicaron, en donde medían la concentración de albúmina, uno de estos biomarcadores, la concentración de albúmina en sangre, y tomaron vacas que tenían up, in-up, in-low y low. Eso quiere decir que las up son vacas con un índice de actividad hepática alta, quiere decir que estaban saludables, y la dividieron en otros cuartiles, hasta vacas que estaban muy enfermas, que son las de las barras negras. La concentración de albúmina en las vacas sanas fueron 35 gramos por litro. Acuérdense de este número. Esas vacas tuvieron menos problemas de salud, tuvieron menos metritis, menos días abiertos, mejor tasa de concepción y mayor producción de leche. O sea que lo que las vacas estuvieron impactadas en los primeros 28 días de leche se reflejaron no solamente en la producción y en la enfermedad de las vacas, sino también en la reproducción que se manifiesta entre los 60 y los 120 días. Para evaluar esto, nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Illinois, que se hicieron varios. A partir de este se hicieron varios estudios con la misma idea. Y era básicamente ver cómo la metionina,
protegida puede afectar a las vacas si se alimenta esta metionina, si se suplementa una dieta normal a vacas con metionina. La única diferencia entonces que hubo es que las vacas se agruparon en todas las vacas secas de menos de 50 días a la aparición, al día menos 21 del parto estimado. Las vacas se sometieron a 3 dietas: una dieta de control preparto normal, una dieta control con SM, que es esmartamina, que es una metionina protegida, una dieta control con Metasmart MS, que es una otra metionina protegida, que básicamente todo lo que hacían era agregar 7 gramos, nada más que 7 gramos de metionina metabolizable a las vacas por día. Y después del parto, las vacas siguieron con una dieta control, vacas de frescas, la misma dieta con más esmartamina o con Metasmart, y en este caso eran 12 gramos más de metionina metabolizable. O sea que la única diferencia entre estos 3 grupos eran que eran 2 fuentes distintas de metionina metabolizable, pero nada más que 7 gramos antes del parto o 12 gramos después del parto. Y lo que las vacas respondieron fue que el consumo de materia seca fue significativamente mayor. La producción en los primeros 28 días de leche de promedio de esas vacas fueron las vacas control con 36 litros contra las 38 litros de las vacas de una de las metioninas protegidas o 40 de las otras vacas con metionina protegida. Y de nuevo les recuerdo, la única diferencia fueron esos gramos de metionina metabolizable, o sea que 4 litros más de leche, más proteína de leche en cuanto a porcentaje, más grasa de leche. Y la última medida es la leche corregida por energía, que es un parámetro que mide volumen, cantidad de grasa y cantidad de proteína. De 41 litros las vacas control, 45 las vacas con MS y 45 con las vacas con SM. O sea que 4 litros más de leche corregida por energía por nada más que esos gramos de metionina. O sea que lo que estamos viendo es que las vacas, como ya lo dijo la NRC hace 20 años, y estos investigadores hace 50 años, las vacas responden con mayor producción. Pero, ¿qué pasa con la salud y el descarte de las vacas? Acá tenemos el mismo grupo de vacas, las vacas que tuvieron las dietas control. El estudio se tuvo que iniciar con 24 vacas y se tuvieron que descartar 10 de esas vacas porque las vacas tuvieron mucho más problemas de salud, sobre todo de ketosis. Las otras vacas también tuvieron problemas de salud, pero se descartaron 3 o 4. Eso quiere decir que esas vacas, la respuesta de esas vacas a esos gramos de metionina respondieron con menor incidencia de enfermedades. Y cuando medimos entonces la albúmina, y acuérdense que yo les decía 35 gramos por litro de plasma, 35 gramos de albúmina por litro de plasma, cuando medimos la cantidad de albúmina en esas vacas, la vaca de línea arriba y la línea azul están comparadas con las vacas control. Las vacas control efectivamente tuvieron menor que ese valor, y las vacas con cualquiera de las 2 fuentes de metionina tuvieron por encima de ese valor. Es una buena indicación. Por otro lado, y cambiando ahora a otro problema que tienen las vacas, es el estrés oxidativo que se desencadena durante el parto, y es simplemente por un proceso inflamatorio normal que ocurre por el paso del ternero a través del canal reproductivo. Este proceso de inflamación es normal y pasa, no hay problema. El problema es que cuando esta inflamación que genera un estrés oxidativo, si se generan estos aniones prooxidantes, y si no se controlan, este estrés oxidativo genera más aniones prooxidantes, que genera más inflamación, y es un círculo vicioso. Esto concluye con una destrucción de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos de las vacas, lo cual hace que las vacas terminen muy enfermas. Entonces, ¿cuál es la conexión de la metionina con este efecto antioxidante? Y lo que hace la metionina es que es precursora de
del antioxidante intracelular más importante, que es la glutationa. Entonces, cuando damos metionina, la metionina llega hacia las células, se transforma en glutationa, y la glutationa es un antioxidante que evita de que haya un círculo vicioso y básicamente cancela estos grupos prooxidantes. No, o sea, no es que elimine a la inflamación, sino que la mantiene bajo control. Entonces, cuando medimos la concentración de glutationa en esas vacas durante ese tratamiento, vemos que ya desde el día menos 10, la cantidad de glutationa que estaba en las vacas, que en cualquiera de las dos fuentes metionina, era bastante mayor, y después del parto también fue mayor. Esto quiere decir que las vacas estaban más preparadas, no es que no tuvieran radicales, sino que estaban más preparadas para combatir a esos radicales. En definitiva, las conclusiones de la investigación de la Universidad de Illinois, las vacas cuando se alimenta metionina en el periodo preparto y posparto, aumentan el consumo de materia seca en 1 kilo antes del preparto y 1.8 kilos en el posparto, aumentan la producción de leche entre 3 y 4 kilos, aumentan la producción de la proteína de la leche, de la grasa de la leche, mejoran el estado inmunológico y disminuyen la inflamación y tienen mejor función hepática. Ahora vamos a la parte de la reproducción. También de nuevo, ya sabemos que la producción está en el espejo retrovisor. Miremos para adelante para la parte de la reproducción. Haciendo un repaso, ¿cuáles son los eventos que deben cumplirse desde la inseminación artificial para llegar a una preñez exitosa? Después de la ovulación, que ocurre básicamente entre el 24 y 30 horas después del celo, el óvulo se vuelca hacia la trompa uterina, y la fertilización debe ocurrir entre 10 y 12 horas después de que se manifiesta el celo. Una vez que está ocurrida la fecundación, ese óvulo ya fecundado circula por la trompa del sistema reproductivo y se va desarrollando, va creciendo a los días de 6 a 8, termina en blastocisto, que es el crecimiento de ese óvulo, de ese preembrión, y llega entre el día 8 y 28 es cuando se llega a la pared del útero y comienza la elongación y el reconocimiento materno. Esto el día 30 al día 35 es cuando se implanta y ahí ya empieza la nutrición materna directamente hacia el embrión. Si uno se pone a considerar todos los eventos que deben ocurrir para que una vaca quede preñada, realmente es un milagro que las vacas queden preñadas. Y de hecho que hay muchos embriones que no llegan. Por ejemplo, de un 10 a un 15% hay una falla en la fertilización, hay un 57% de mortandad embrionaria y temprana, eso quiere decir antes del día 28, hay un 15% de mortandad embrionaria tardía, que es entre el día 28 y el día 45, y desde el día 45 hacia el término es un 10% de las pérdidas embrionarias. O sea que la mayoría de los embriones se pierden inclusive antes de la implantación. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, y que debemos todos hacernos, es no solo los eventos que deben cumplirse en el momento de la inseminación artificial, sino la pregunta que debemos hacernos es qué eventos deben cumplirse antes de la inseminación artificial para llegar a una preñez exitosa. Y por eso me refiero a que ese óvulo en el cual pretendemos que esté fertilizado y que llegue a implantarse en el útero de la madre, ese óvulo se empezó a formar antes del parto. ¿Y cómo afecta la salud y nutrición de la vaca desde el parto hasta el día 70 o el día 80, cuando inseminamos las vacas? ¿Cómo la salud y nutrición de esa vaca afecta la calidad de ese óvulo? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y lo cierto es que sabemos que lo afecta.
el grupo de Italia, que les mencionaba anteriormente, que han desarrollado estos índices de actividad hepática, ellos hicieron un estudio de vacas y midieron el índice de actividad hepática en los primeros 28 días de lactancia y después siguieron a las vacas hasta después de haber sido preñadas. Y compararon las vacas que tenían índice de actividad hepática alta, la mediana, la baja y la más baja. Y básicamente todos los índices de reproducción fueron significativamente mejores en aquellas vacas que tuvieron un índice de actividad hepática alta en los primeros 30 días de lactancia. El servicio por concepción, los días menos días abiertos, la tasa de concepción fue más elevada y el porcentaje de vacas reinseminadas fue significativamente menor. Esto quiere decir que hay una relación entre la salud hepática en los primeros 28 días de lactancia y la reproducción que ocurre a los 70, 80, 90, 100 días después. Entonces, aquí viene la respuesta a una de las preguntas. El éxito de la preñez a tiempo no comienza en el momento de la inseminación. El éxito de una preñez a término comienza antes del parto. ¿Cómo la metionina juega un rol en este juego? Para evaluar esto, se hizo un estudio de cómo metionina afecta en el crecimiento de embriones de ratas. Los investigadores estaban tratando de determinar si realmente qué hacía falta en el plasma, qué hacía falta en el líquido, donde se van desarrollando los embriones, cuáles son los nutrientes que hacen falta para que el embrión se desarrolle normalmente. Entonces, los investigadores usaron plasma de vacas sin ningún suplemento y incubaron embriones de ratas. La proteína embrionaria de crecimiento fue muy poca y el 100% de esos embriones de ratas fueron abnormales. Cuando le agregaron aminoácidos y vitaminas a ese plasma, los embriones crecieron por más proteína embrionaria y no hubo ningún embrión abnormal. Cuando le pusieron nada más que aminoácidos, el efecto fue el mismo, o sea que dijeron, bueno, no es que no hagan falta vitaminas, pero ya en el plasma, la cantidad de vitamina normal que hay en el plasma es suficiente como para que esos embriones crezcan. Cuando le pusieron nada más que vitaminas, los embriones no crecieron. Ahí se dieron cuenta de que en realidad son los aminoácidos los que estaban haciendo falta. Cuando pusieron aminoácidos sin metionina, los embriones tampoco crecieron, el 100% de embriones abnormales. Cuando le agregaron nada más que metionina al plasma de las vacas, los embriones crecieron todos y no hubo ningún embrión abnormal. Con este ensayo relativamente sencillo, si se quiere, los investigadores determinaron de que la metionina es esencial para un crecimiento normal de desarrollo de embriones de ratas, obviamente, pero la idea era tratar de demostrar si la metionina hacía falta o no. Considerando esa idea, nosotros fuimos a la Universidad de Florida y básicamente copiamos ese tipo de experimento, donde fuimos a buscar embriones, básicamente ositos, se fertilizaron in vitro y se incubaron con distintas concentraciones de metionina, todo in vitro. Cuando hicimos el experimento, la concentración de metionina que usamos se puede ver básicamente en el eje de las X horizontal del gráfico con barras azules. Empezamos con concentraciones de metionina 0, 35, 50, 100, 200 y 400 micromol por litro. Y lo que demostramos en ese primer ensayo fue que básicamente lo que concluyeron también los investigadores con embriones de rata, en este caso eran con embriones de ovinos, que la metionina hace falta. Si no había metionina, los embriones no crecieron. Si había metionina, al menos una concentración de 35 micromol por litro, los embriones todos crecieron.
Ahora bien, ¿por qué esta diferencia o qué es lo que pasa? Entonces dijimos, bueno, a lo mejor estamos apuntando a un valor muy alto de la concentración de metionina y bajamos la concentración, hicimos un segundo ensayo exactamente igual, pero la concentración de metionina fue 0, 7, 14, 21, 28 y 35. Y ahí nos dimos cuenta de que en realidad la concentración de metionina, si bien es cierto, hace falta, cuando por encima probablemente de 21, la 21 micromol por litro, probablemente ya no haya problemas. La conclusión de esta publicación fue que en realidad se asumió que la concentración de metionina del plasma de las vacas está siempre por lo menos en 21 micromol por litro, entonces no hace falta suplementar metionina para la reproducción de las vacas. Esa fue la conclusión de ese paper, pero en realidad ya vamos a ver que la concentración del plasma de metionina, concentración de metionina en el plasma de las vacas no es 21. Entonces, pero ya lo vamos a ver más adelante, ya le voy a mostrar cuáles son las concentraciones de metionina. Siguiendo el ensayo ese, lo que hicimos fue ahora, en vez de incubar estos embriones in vitro, fuimos a la Universidad de Wisconsin hicimos, tomamos vacas, 36 vacas con una dieta control y 36 vacas con una dieta con metionina, suplementadas con metionina desde la aparición hasta los 70 días, donde se hizo una superovulación de las vacas y se juntaron los embriones de esas vacas. La idea era tener suficiente cantidad de embriones fecundados a los 7 días después de haber sido superovuladas. La idea era juntar entre 6 y 10 embriones por vaca, o sea que terminaríamos con unos 300 a 350 embriones por grupo, para comparar el desarrollo de esos embriones, si realmente la suplementación de metionina a las vacas durante estos primeros 70 días iba a afectar la calidad de esos embriones. Para asegurarnos, medimos la concentración de metionina de esas vacas en el plasma y efectivamente las vacas que tuvieron la dieta control, la concentración de metionina a los 50 días de lactancia fue de 17 micromol, comparadas con las vacas que se alimentó metionina, que la concentración de metionina en el plasma fue de 23 micromol. O sea que ya sabíamos que la diferencia estaba en cuanto a la concentración de metionina, y también aprendimos que la concentración de metionina de vacas que no se suplementan con metionina en la dieta puede llegar a ser menor del 21, de este límite arbitrario de una concentración de 21 micromol. Cuando fuimos a medir la calidad de los embriones, y se midieron distintos tipos de cosas, o sea, esos embriones se juntaron y básicamente se midió la calidad de los embriones a través del microscopio, como hacen todos los reproductores, y se mide la calidad del embrión desde excelente a malo. Para nuestra sorpresa, no hubo ninguna diferencia significativa. La cantidad de embriones en cuanto parámetro vimos fueron normales, con distintas calidades de embriones en las vacas que se alimentaron esmartamina o las vacas que se alimentaron control. O sea que desde el punto de vista macroscópico no hubo diferencias. Pero sabíamos y sabemos que la metionina puede ser donante de grupo metilo y puede afectar la expresión génica de esos embriones. Y lo sabemos porque grupos en Inglaterra se habían dado cuenta de que dietas suplementadas con metionina provocaba alteraciones epigenéticas que afectan a la salud y la función inmune de los corderos. O sea, sabemos que las dietas y la metionina puede tener un impacto en útero
y afectar la salud de la progenie. ¿Cómo afecta la metionina? Porque básicamente lo que ustedes ven en este gráfico es esta estructura química es la metionina. El último grupo es el grupo metilo. Ese grupo metilo interfiere en el DNA cuando se está formando el DNA de esos embriones, y si no está metilada, da lugar a que se expresen genes. Y algunas veces algunos genes pueden ser expresados en forma abnormal. Si está metilada, es como que se cierra la puerta y no deja a que se expresen genes en forma abnormal. Entonces, la idea que nosotros teníamos cuando juntamos estos embriones, aparte de ver la calidad que tuvieron desde el punto de vista macro, lo que hicimos fue evaluar la expresión génica de esos embriones. Y de hecho que vimos diferencias significativas. Lo que se evaluó fue evaluar los embriones de vacas que tuvieron la dieta control, diagramada acá con la letra C, o las dietas que se usaron metionina, y se evaluaron los 1000 genes más expresados en esos embriones. Y lo que detectamos fue que hubo una diferencia significativa en los 1000 genes más expresados de esas vacas, las dietas basadas en control o las dietas basadas en metionina. ¿Qué implica eso? No lo podemos saber, solamente lo que pudimos ver a esta altura. Obviamente los embriones se destruyeron. 76 genes, mostraron mayor expresión de embriones en las vacas que se suplementaron con metionina. O sea que hubo expresión de 76 genes con mayor expresión, y 200 genes mostraron menor expresión. O sea que lo que supimos con este estudio fue que si alimentamos metionina, suplementamos a las dietas de las vacas en los primeros 70 días de lactancia, las suplementamos con metionina, in útero, generamos y creamos embriones que son distintos. ¿Qué distintos o qué pasa con esos embriones? Obviamente con este estudio no lo podemos saber, pero sí lo que se pudo saber es que la suplementación con metionina no alteró la morfología de los embriones, sí alteró la expresión génica y disminuyó principalmente la expresión génica del sistema inmune de esos embriones, y alteró los embriones que actúan en el metabolismo energético. ¿Qué implica esto? De nuevo, no lo podemos saber, pero sí sabemos que causamos un efecto. Entonces, para determinar, para poder responder a esa pregunta, teníamos que ir ahora y seguir todo el proceso, no terminar los embriones al día 6, sino llevar a las vacas hasta la preñez certificada. En este caso se hizo un estudio a campo en una lechería de 5.000 vacas, y acá están los dos corrales de altas, 400 vacas en cada lado, y básicamente lo que se hizo fue usar la misma dieta base que ustedes ven ahí para todas las vacas, pero todos los días a la mañana, antes del ordeñe, las dietas se le daba una cucharadita de 60 gramos con burlanda, o 39 gramos con burlanda y 21 gramos con una fuente de metionina protegida que es la esmartamina. O sea que eso se hacía todos los días mientras las vacas estuvieran desde los 21 días hasta el segundo chequeo de preñez a los 127 días. Fue la forma de separar a las vacas. A medida que se iba haciendo esto, las vacas se inseminaron, se sincronizaron, se inseminaron, y se midió desde el lado de la boca de la vaca. Las vacas se alimentaban con una u otra fuente de metionina, y del lado de atrás de la vaca se evaluaba el tamaño del embrión, y se chequeaba la tasa de preñez. Para comprobar de que la concentración de metionina estuviera adecuada,
aquí vemos la concentración de metionina en el plasma de las vacas, fue a los 28 días después de la inseminación artificial, o sea que estamos a los 97 días del periodo de leche. La concentración de metionina de las vacas control fue de 24 micromolar y las vacas alimentadas con metionina fue de 42. La concentración de lisina no hubo diferencia, ni tampoco hubo diferencia con los otros aminoácidos. Aquí solamente les estoy mostrando lisina y metionina, que son los aminoácidos más importantes para la producción de la leche. O sea que la única diferencia que hubo en estas vacas fueron esa cantidad de esmartamina, y se demostró en la concentración del plasma de las vacas. Cuando se midió el crecimiento embrionario, y esto es al día 33, hubo diferencias significativas, no en las vacas primíparas, ya sea tanto en largo, en ancho o en volumen de esos embriones. No hubo diferencia significativa en las vacas control con la esmartamina en ninguna de estas medidas. Pero en las vacas multíparas sí hubo diferencia significativa en el largo, en el ancho y en el volumen de esos embriones, que las vacas control tuvieron embriones que al día 33, embriones que eran de menor largo, eran más cortos, eran menos anchos o más delgados, y tenían menor volumen. Esto quiere decir que la metionina, esa diferencia de concentración de metionina, afectó a el tamaño de los embriones. Y el resultado, básicamente, la pérdida de embriones o la pérdida de la mortalidad embrionaria entre el día 28 y el día 61, después de la inseminación artificial sincronizada, fue que no hubo diferencia en la pérdida embrionaria de las vacas primíparas, que el porcentaje de mortalidad embrionaria fue un 14% de las vacas primíparas, las vacas alimentadas con la metionina protegida, comparadas con un 12%, no hubo diferencia significativa, pero sí en las vacas multíparas tuvieron una mortalidad embrionaria entre el día 28 y 61, o sea, entre el primer y el segundo chequeo de preñez después de las vacas inseminadas, 6% las vacas multíparas comparadas con un 19% de las vacas que no se alimentaron la metionina. O sea que este efecto de lo que se vio inicialmente, que los embriones de las vacas multíparas eran más grandes, se vio manifestado en una sobrevivencia mayor de esos embriones y menos mortalidad embrionaria. Una de las críticas de este trabajo fue que fue muy difícil controlar si realmente todas las vacas consumieron su dieta. Como ustedes ven acá, las vacas son muy curiosas, y a pesar de que se hizo mucho esfuerzo para que las vacas en el cual se le daba a las vacas con la caravana azul o la caravana roja recibieran su dieta adecuada, las vacas estaban todas mezcladas, y probablemente alguna vaca estirada con cogote largo, lengua larga, que todos sabemos que las tienen, a lo mejor por curiosidad comían algo de la esmartamina cuando no le correspondía. Fue una de las críticas de trabajo. Entonces deberíamos hacer un trabajo con más control. Hicimos un trabajo que era básicamente similar al anterior, pero en este caso lo hicimos, en vez de hacerlo en un rodeo comercial, lo hicimos en la Universidad de Wisconsin y Cornell, en las dos universidades, donde los dos universidades tienen 500 vacas cada uno de ordeñe en sus campos experimentales, y el problema es que hacen falta por lo menos 400 vacas por tratamiento. Por eso tuvimos que elegir no solamente una universidad, tuvimos que elegir 2 universidades para hacer el ensayo. Desde el punto de vista de producción, este trabajo fue publicado, o está por ser publicado, ya está aceptado, va a ser publicado pronto en la Journal of Dairy Science. Las vacas, en promedio, en las primeras 16 semanas después de paridas, han tenido un promedio de 49 litros por vaca por día, y no hubo diferencia entre las vacas control o metionina. O sea que la producción de leche fue excelente en los dos grupos, y la metionina no afectó el volumen de leche, pero sí afectó significativamente la cantidad de grasa y la cantidad de proteína.
O sea que el efecto en la calidad de la leche se vio en esas vacas, con estos niveles de producción de nuevo en promedio en las primeras 16 semanas de lactancia de casi 50 litros de leche por día. La concentración de metionina también se vio afectada y aquí vemos cómo cambia la concentración de metionina en los primeros 21 días después de parida o a los 80 días de lactancia. Como vemos, las vacas control, de la línea azul en el gráfico de la izquierda, la concentración de metionina comenzó desde el típico 20 o 21 micromolar, pero después, hasta al día 21 está bajando y por lo que vemos puede llegar a seguir bajando, o sea que llega hasta esas cantidades que son cuestionables en cuanto al impacto de la falta de metionina en los embriones. No así con las vacas que se alimentó la metionina protegida, en este caso fue esmartamina, que la concentración, si bien es cierto, bajó en el día de parición, y eso es un efecto porque las vacas no comen, inmediatamente ya a partir de los 7 días y probablemente antes, la concentración de metionina está por encima de los 30 micromolares. Y al día 80 de lactancia, la concentración de metionina en las vacas control fue 18 micromolar, de nuevo este valor intermedio, que cuestionable en cuanto a su efecto en la posible efecto en la parte de la reproducción, comparado con 34 de micromolar de las vacas alimentadas con la metionina. Y tenemos los otros aminoácidos, de nuevo, acá les estoy mostrando nada más que la lisina, ningún otro de los aminoácidos fue afectado de una forma u otra. Cuando miramos la respuesta de la mortandad embrionaria en las vacas control con las vacas alimentadas metionina, no hubo diferencias significativas como aquel ensayo que hicimos al principio con los embriones. Si bien es cierto que los números han sido favorables desde el punto de vista numérico, en aquellas vacas que se alimentaron con la proteína, con la metionina protegida. Al final del día, el último número es el que vale. Los otros números son muy interesantes desde el punto de vista embriológico. El último número, que es el que nos interesa a nosotros, es el total de mortandad embrionaria entre el día 25 y el día 67. Las vacas control, una mortandad del 22%, con las vacas alimentadas metionina protegida un 19%. De nuevo, no significativamente distinto, pero una diferencia de entre 3 y 4% que desde el punto de vista económico, si bien es cierto estadísticamente no es importante, desde el punto de vista económico es importante. Desde el punto de vista de salud, ahora lo que se vio es que las vacas, si miramos el gráfico de la izquierda, las vacas que tuvieron por lo menos la incidencia de alguna enfermedad después del parto, por lo menos una o más, aquellas vacas que, de nuevo, padecieron algún tipo de enfermedad, las vacas control demoraron o inclusive tuvieron menos preñeces que las vacas que se alimentaron con metionina. ¿Cómo se interpreta esto? Que si bien es cierto, el total de vacas el total de mortandad embrionaria de las vacas no fue distinto, las vacas que padecieron algún tipo de enfermedad en el posparto, las vacas alimentadas con metionina mantuvieron sus preñeces. Y desde el punto de vista en el gráfico de la derecha ahora, la cantidad de vacas que se vendieron en los dos rodeos, básicamente las vacas, se vendieron más vacas control con respecto a las vacas que se alimentaron con la metionina. O sea que hubo un efecto en la dinámica del hato y la cantidad de vacas que quedan y que no quedan en el hato, las vacas que se descartan y que no se descartan. Entonces, básicamente la idea es
si se acuerdan, el primer gráfico que yo les mostraba de las vacas que se rechazan, que es el mayor porcentaje está al principio de la lactancia, o sea, obviamente que son descartes no deseados. La idea es básicamente rotar este gráfico y descartar vacas. Eventualmente las vacas, vamos a tener que descartar vacas en el tambo, pero descartar las vacas al final de la lactancia, o sea, de hacer un descarte por diseño, no por obligación. Entonces la idea o lo que puede ayudar la metionina es no a solucionar todos los problemas, sino a mover este alto descarte al principio de la lactancia y moverlo hacia el final de la lactancia. Ahora bien, todos estos ensayos lo hemos hecho en universidades en Estados Unidos y a lo mejor muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué pasa en mi situación? Este es un trabajo que acaba de publicarse en el Journal of PLOS hace 3 o 4 semanas. Es un estudio que se hizo en Brasil, en el estado de Guayas, en una granja lechera comercial y de alta producción. Ustedes ven aquí, todo lo que se hizo fue alimentar vacas desde los 68 días de lactancia por 12 semanas, y se evaluó básicamente la producción y la calidad de la leche. Las vacas que se alimentó la metionina protegida aumentaron en 1,5 kilos más de leche. La leche corregida por energía fue aún mayor porque las vacas que se alimentaron con la metionina tuvieron más porcentaje de grasa y más porcentaje de proteína, o sea que produjeron más grasa y más proteína. O sea que las vacas respondieron desde el punto de vista de producción. Y la concentración de metionina, que básicamente lo que me interesaba a mí es no es distinta a la concentración de metionina de los rodeos que se evaluaron en Estados Unidos, de alta producción en las universidades o comerciales. Es decir, la concentración de metionina de las vacas que no se alimentaron, que no se suplementaron con metionina a los 90 días de leche fue de 18 micromolar, que no es distinta a las que vimos en otros rodeos en Estados Unidos, independientemente del lugar o la producción, comparadas con las vacas con esmartamina. ¿Cuáles son los efectos desde el punto de vista de salud y reproducción? En este caso no lo sabemos porque no fue el objetivo del ensayo, pero básicamente todo indica que las condiciones o la respuesta de las vacas no va a ser distinta. En definitiva, las respuestas para el examen final, como las respuestas, las preguntas las que teníamos en el examen final, como las vitaminas y los minerales, que estoy seguro muchos de ustedes suplementan minerales y vitaminas a las vacas. De los 20 aminoácidos que forman las proteínas de los tejidos, los órganos y las enzimas, 10 son aminoácidos esenciales. En el 2001, el Consejo Nacional de Investigación concluyó que la metionina y la lisina son los 2 aminoácidos esenciales que limitan la producción de leche. Los resultados de investigación en los últimos años han demostrado que las vacas en transición, con dietas suplementadas con fuente de metionina protegida, no solo producen más leche, sino que responden con mayor consumo de materia seca, que es muy importante, tienen mejor salud y mejor reproducción. O sea que los beneficios por usar la metionina van más allá de la producción de leche y el éxito de la preñez a término comienza antes del parto. Espero que con las preguntas que me hubiera gustado me gustaría que todos hubieran llegado a las mismas respuestas después de haber pasado por este seminario. Sin más, les agradezco muchísimo su atención. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Tomé nota de un montón de preguntas. Buenísimo. Así que te las voy a ir leyendo, si te parece. Dale, seguro. Gabriel Calderón nos pregunta, ¿cómo se explicaría una buena performance reproductiva, tasas de preñez anualizadas superiores al 23%, en rodeos lecheros que no suplementan específicamente con metionina? ¿Se podría esperar mejorar esas tasas de preñez?
Sí, o sea, yo creo que las tasas de preñez han ido subiendo en los años, en los datos lecheros. O sea, al principio, hace 15 años, se decía, bueno, no, las vacas cada vez producen más leche y afecta la reproducción. No es cierto. Con buenas prácticas de manejo, esos niveles se van mejorando y como tú dices, estos niveles que antes eran hace 15, 20 años, estos números estaban en el 16, 17, 18%, ahora están llegando en atos al 22, 23%, lo cual es muy bueno, pero todavía hay mucho lugar para mejorar. Y yo creo que no, con la metionina solamente no es la única cosa, con manejo, con buen manejo, con buena nutrición en general, estos números se pueden llegar a superar. Fernando Paiva pregunta, señala más que pregunta, sinceramente no le prestamos demasiada atención a la metionina desde el punto de vista reproductivo. Fue muy interesante. Sí, todo esto es relativamente nuevo, y estamos aprendiendo. En realidad, cómo la metionina afecta no solo a la calidad, a la tasa de preñez de la vaca, también estamos aprendiendo y tenemos varios ensayos que están ahora siendo, en este momento los estamos ejercitando. Lo que estamos aprendiendo es que la metionina, el impacto de la metionina durante este último periodo de preñez afecta a esos embriones de tal forma de que los terneros están más saludables, crecen mejor, y estamos tenemos haciendo algunos ensayos ahora que vamos a evaluar si estos cambios epigenéticos que sabemos que ocurren, si llegan a la F1 o inclusive a la F2. Estamos haciendo ese seguimiento ahora. La hipótesis es que probablemente algunos de estos cambios sean perdurables en esos terneros que han sido alimentados metionina in útero y se deba a que haya esta influencia de metilación del DNA de esos genes. Arturo de León pregunta, ¿cuál debería ser la relación más adecuada de lisina y metionina? Depende de qué modelo estés usando. O sea, hay varios niveles, hay varios programas de formulación que se usan. Y depende no solamente del programa de formulación que uses, que normalmente el tradicional es el NRC, y la relación que siempre se dijo fue 3:1, para optimizar la producción de proteína. Pero de acuerdo a la biología, por ejemplo, si tú ahora me estás hablando del CNCPS o el modelo de Cornell, esa relación cambia y se va achicando a 2,5 o 6:1. O sea que depende del modelo de formulación que tú uses, la relación lisina-metionina va a cambiar porque depende de la biología en sí del modelo. Pero también por otro lado, la pregunta no es tan simple de contestar porque la relación lisina-metionina nosotros consideramos que cambia durante el ciclo de lactancia, y si bien es cierto, después del periodo crítico de transición es mucho más estable, pero en el periodo de transición yo creo que esa relación lisina-metionina aún tiene que ser menor. Quiere decir que tenemos que poner un poco más de metionina a las vacas que la óptima para la mayor producción, para optimizar la producción de leche después del periodo de transición. O sea que es una buena pregunta y hay que tener, no tengo una respuesta exacta porque la respuesta depende de cada modelo que se use para formular la relación. Bien, perfecto.
Laura Cortés pregunta, ¿la metionina debe ser suplementada según la producción, carne o leche y el clima donde se encuentra el hato ganadero? Sí, por supuesto que para optimizar la forma más adecuada desde el punto de vista comercial, no tiene sentido alimentar una cantidad fija de metionina para todas las vacas o inclusive las vacas de carne, que dicho sea de paso, uno de estos ensayos que estamos haciendo, la influencia de metionina en la progenie, es con vacas de carne, pero la cantidad adecuada de metionina se debe, lo óptimo es dar la cantidad de metionina de acuerdo a la producción de leche y o de carne de esas vacas, así es. Bien. Darío Pico pregunta, ¿selenio podría ayudar junto a metionina a disminuir el estrés oxidativo posparto? Muy buena pregunta y la respuesta es sí. Bien, excelente. Carlos Chauca pregunta, actualmente la falla hepática o el daño hepático no se tiene en cuenta muchas veces en la formulación de las vacas lecheras. El desafío frente a las micotoxinas se da desde edades tempranas en los bovinos. ¿Qué recomendaría considerar o mejorar en el manejo de la alimentación de la recría desde la etapa inicial? También, o sea, nosotros tenemos estudios hechos con el agregado de metionina básicamente en terneros, ¿no? No en el sustituto lácteo, sino en el alimento concentrado, en el balanceado que se le da a los terneros. Y la respuesta que hemos tenido, y tenemos hay una publicación en el Journal of Day Science. Si tomas nota y si hay interés, se las puedo hacer llegar. Básicamente alimentando metionina, los terneros respondieron en crecimiento corporal con distintas fuentes, con metionina. O sea que sí, la respuesta de los aminoácidos, en definitiva, la respuesta yo creo que debe ser la metionina es limitante, como lo estipuló la NRC desde hace 40 años. La metionina es el aminoácido, no es el único, pero es el aminoácido más limitante para los rumiantes. Y eso implica desde que él nace hasta que se muere, en todo el ciclo de la vida del rumiante. De acuerdo a las dietas que le estamos dando a los rumiantes, por distintas cuestiones fisiológicas, la calidad de alimento que le estamos dando, la metionina es el primer aminoácido que salta, que si hay algún aminoácido que limita, va a ser la metionina el primero, después vendrán otros. Bueno, Daniel, te voy a hacer la última pregunta. La verdad que súper agradecidos de tu exposición, por la claridad, por la nitidez. Te están halagando la honestidad intelectual, el nivel. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la mejor forma de incorporar la metionina en la dieta? ¿Qué tipo de encapsulación favorece la bioasimilación? Otra buena pregunta. Como todos sabemos, hay muchas metioninas en el mercado y hay distintas calidades. Yo creo que hay muchas que son buenas, hay muchas que no son buenas. Entonces, obviamente, yo no. Si te tengo que responder, te voy a decir la nuestra es la mejor, pero obviamente no puedo decirlo, no puedo decir eso ni quiero decir eso. Simplemente yo creo que es la obligación de aquellos que estén considerando en usar metioninas, en hacer las preguntas adecuadas a quienes de quienes quieran comprarlas, para asegurarse de que la biodisponibilidad del producto que van a usar es el adecuado, porque hay muchos productos y la biodisponibilidad depende de cada producto en el mercado. Excelente, buenísimo. Bueno, Daniel, agradecerte muchísimo el nivel, la verdad que estuvo súper interesante, muy técnico, una cantidad de investigación notable, tomamos nota, así que muchas gracias.
Cualquier cosa, estamos a su disposición y tú tienes mi contacto. Si hay alguna pregunta posterior, alguna que quede en el tintero, me la haces y la seguimos, ¿no? Llegar, excelente. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por llegar hasta aquí. Los esperamos en un próximo episodio. Recuerda que con Infortambo Podcast te acercas al mundo de la lechería a través de tus oídos.